resulta que por donde se le quiera ver, ya es incontenible la fuga de Josefina Vázquez Mota en las encuestas. Y es que distintos sondeos colocan a la exdiputada con más del 50% de las preferencias entre los simpatizantes azules. ¿Se han preguntado quién va a parar a la señora Vázquez Mota? Y precisamente para hablar de lo que está pasando en el Partido Acción Nacional y claro, de sus aspiraciones presidenciales, esta noche está con nosotros Josefina Vázquez Mota. Usted la conoce muy bien, legisladora, secretaria de Estado y actualmente puntera en la contienda interna del Partido Azul. Josefina, buenas noches. Ricardo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, ya se me antojaba desde hace mucho, así que qué bueno, Ricardo. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, vamos, si estás de acuerdo, a las preguntas. ¿Preparada o lista para ser candidata presidencial por el PAN? Estoy preparada para ser la candidata del PAN a la presidencia de la República, Ricardo. ¿Por qué y para qué quieres esta candidatura, Josefina? Pues quiero ser candidata de mi partido, Ricardo, porque después de caminar el país desde dos agendas fundamentales, la agenda social, la agenda educativa, de estar 2 ocasiones en el Congreso y de haber acompañado al presidente Calderón en su campaña, sin duda de las más desafiantes en la historia moderna del país, tengo primero la convicción de que en México tenemos salidas, de que en México tenemos la capacidad de construir de mucho mejor manera de frente a este siglo XXI, y por eso quiero ser y para eso quiero ser presidenta, Ricardo, para abonar a construir estas salidas desde la política, porque también desde la política he aprendido que puedes colaborar a transformar de mejor manera y desde el poder la vida de millones de personas. Josefina, ¿la tuya es una aspiración personal, una ambición, una responsabilidad o simplemente ese gusto por el poder? No, Ricardo, la verdad no es ambición, no es una obsesión tampoco. Creo que las obsesiones en el poder siempre te llevan a un fatal destino, o por lo menos muy adverso. Pero lo mío es un anhelo, lo mío es un querer ser y hacerlo realmente por el país, porque en la Secretaría de Desarrollo Social pude no solamente vivir del lado de lo que significa la desesperanza y la frustración. ¿Conociste el México real? Bueno, pues sin duda, tú lo has vivido, Ricardo, también, y yo he hecho política caminando el país. Recuerdo el huracán Stan en Chiapas, donde viví un buen número de semanas en el cuartel militar en Tapachula, que también me ha permitido conocer, por ejemplo, muy de cerca a las Fuerzas Armadas, y luego desde la agenda educativa. Entonces conozco la desesperanza, pero también el talento, Ricardo, y también la fuerza. Sin embargo, Josefina, muchas voces dentro y fuera de tu partido dicen no van a dejar llegar a Josefina Vázquez Mota. ¿Cierto o falso? Pues mira, probablemente no dudo que esas voces existan, pero Ricardo, voy a llegar. Cuando el presidente Fox me invitó a la Secretaría de Desarrollo Social, también había muchas voces que decían, bueno, Josefina seguramente no resistirá ni 3 meses. Yo sabía que tenía que demostrar que tenía la razón, que el presidente no se había equivocado al nombrarme, y después recordarás que así ha habido etapas en mi vida, es decir, no es la primera vez. Y tú lo mencionabas ahora que me presentabas, prácticamente en todas las encuestas, Ricardo, ya se da esta preferencia y por supuesto lo primero que quiero hacer es en todas las encuestas. En todas ellas. ¿Vas a ser candidata de la popularidad o de la capacidad para gobernar, Josefina? Quiero ser la candidata primero de los panistas, quiero ser la candidata de los ciudadanos, Ricardo. Estoy absolutamente convencida que la ciudadanía es nuestra fuerza y debe ser nuestro propósito. Y quiero ser una presidenta de México en donde, como decía un profesor mío, no siempre las decisiones son un concurso de popularidad, pero tienes que tomarlas. Estamos en un momento que obliga y exige definiciones importantes para mí. Josefina, por nuestro trabajo platicamos con mucha gente, muchos políticos, actores políticos, gobernantes y con gente común y corriente, gente de la calle igual que nosotros. Muchos dicen que para ser candidata y presidente o presidenta hay que parecerlo. No te dan el beneficio de parecer candidata y menos presidenta. ¿Qué dices a eso? Pues mira, Ricardo, primero me parece que las encuestas, que es el mecanismo que hasta hoy tenemos donde se expresan las percepciones, las voces, pues las simpatías, prácticamente en todas ellas no solamente me están colocando en el liderazgo, sino con ventajas en algunas de ellas que no son menores, que son significativas. Hace un par de días el Grupo Expansión
hizo una encuesta también entre un grupo de 500 empresas, pues de las más fuertes, de las más importantes en México, y la respuesta se repite nuevamente, incluso seguramente o probablemente tú la leíste también. Sí, claro. Y la simpatía, mi aspiración, el respaldo, mi aspiración a la candidatura es de casi el 80%. Entonces, yo respeto a quienes disientan o piensen diferente, y en todo caso es un reto que yo tengo, Ricardo, pero yo no sé si también en esto pueda yo un poco leer o entreleer cierta misoginia. Yo no estoy haciendo esto por ser mujer, ni lo estoy haciendo en mi condición solamente de ser mujer. A ver, sobre esto, algunos otros dicen, no imaginamos a Josefina Vázquez Mota como comandanta de las Fuerzas Armadas. Claro, yo sí me imagino, Ricardo. Quien encabeza la lucha contra el crimen. Pues yo sí me imagino, y te voy a decir por qué. Primero, porque aún en una agenda distinta como fue la de los desastres naturales, yo tuve un liderazgo muy importante al lado de las Fuerzas Armadas y de la Marina, y si tú platicases con algunos de los generales o almirantes o de la tropa que convivimos, o de ese cuartel militar donde yo viví ese par de semanas en Tapachula, te darían cuenta de esta historia. Es decir, no soy yo solamente la que le estoy compartiendo esta noche contigo. Por lo tanto, Ricardo, creo que así como ha sucedido en otros países, a las mujeres de pronto se nos concede la capacidad de negociación, se nos concede el diálogo y se nos cuestiona la fuerza. La fuerza no tiene que ver con una vestimenta, Ricardo. La fuerza y la decisión no tiene que ver con un sexo. La fuerza y la decisión tiene que ver con las convicciones y lo que te toca hacer para la vida de tu país. Josefina, ¿te da miedo ser candidata y ser presidenta? No, no me da miedo, Ricardo. No me da miedo, y cuando tomé la decisión, la tomé completa. La tomé sin titubeos, y por eso estoy caminando el país, y por eso esta semana te puedo decir, estuve todo el fin de semana anterior, yo fui a Aguascalientes y a Veracruz y luego a Michoacán, y después estuve en Sonora y posteriormente en Zacatecas, y apenas acabo de regresar de Guanajuato. No me da miedo, al contrario, cada vez que camino México me siento con más fortaleza y me siento mejor acompañada. ¿A qué le tiene miedo Josefina Vázquez Mota? Pues no tengo temor, Ricardo, no tengo temor para gobernar, no tengo temor para tomar las decisiones, no siento tener miedo. En todo caso, lo que quiero es trabajar y hacerlo, Ricardo. Josefina, ¿es tiempo de que México siga el ejemplo o los ejemplos de Chile, Argentina y Brasil? Es tiempo, Ricardo, de que nos demos esa oportunidad en el país, como nos las dimos en la alternancia, como lo hemos dado en otras decisiones importantes. Es tiempo, tenemos una procuradora. ¿Cómo ganar el voto, por ejemplo, de las mujeres, cuando las mujeres, dicen, son las principales enemigas de las mujeres? Pues fíjate que yo estoy convencida de que ese es un mito, porque justamente, Ricardo, lo que te puedo decir de este caminar por el país es que las primeras que se acercan, las que se quieren tomar la foto contigo, bueno, las que más te jalan, las que más te siguen, las que más te corren, son las mujeres. Pero está pasando algo también muy interesante. Yo la verdad, Ricardo, quiero un México para todos. Y para mí no los solamente hombres, el voto de las mujeres. No, para mí los hombres tienen un peso absoluto, indispensable, los jóvenes, los adultos mayores. Esta es mi narrativa, esta es la convocatoria que estoy haciendo por todo el país. ¿No eres enemiga de los hombres? No, Ricardo, bueno, yo realmente he decidido, mira, primero en mi vida personal he decidido no tener enemigos, y tampoco en la vida política. Tengo adversarios, tengo coincidencias, tengo diferencias, y tú has visto mis equipos de trabajo, hay mujeres, pero siempre ha habido hombres muy talentosos a los que quiero y he respetado muchísimo en mi vida. Josefina, ¿quién no quiere que Josefina Vázquez Mota sea candidata? Pues no sabría decirte quién no quiere. En todo caso te voy a decir lo que yo sí quiero ser, y lo que decidí ser desde el primer minuto en que tomé la decisión a la candidatura presidencial. Ricardo, yo voy a hacer la inevitable. Voy a hacer la inevitable frente a aquellos que probablemente por diversas razones no quieren o están trabajando para que no suceda. Pero no puedes negar que hay fuego amigo en tu partido. No, claro que no lo niego, Ricardo, no, pero si no es la primera vez que lo enfrento. También en eso ya he tenido experiencia, y también en eso te vas fogueando y te vas formando y vas aprendiendo. Tú sabes que he tenido etapas también de adversidad, de dificultad, y de pronto las internas son tan rudas como las de afuera. Para irnos a una pausa, Josefina, ¿cierto o falso que hay fuego amigo en Acción Nacional?
Hay en Acción Nacional, claro que hay fuego amigo como en todos los partidos, Ricardo. Digo, negarlo sería desconocer la realidad, pero por encima del fuego amigo hay más generosidad, y por lo menos en mi partido el espíritu democrático y ciudadano es el que está prevaleciendo. ¿Y los dados están cargados? Pues hay compromiso de que los dados no se cargarán, y en todo caso a lo que yo convoco es a ese espíritu ciudadano y libre de los panistas, y creo en quienes han dado su palabra de que serán imparciales y dejarán que el proceso suceda. Nos vamos a una pausa. Déjeme decirle que de vuelta le vamos a preguntar a nuestra invitada quién es el candidato, según ella, claro, pues a vencer. Interesante, ¿no le parece? No se vaya, volvemos. Gracias, qué bueno que están con nosotros, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando, esta noche está con nosotros Josefina Vázquez Mota, precandidata presidencial PAN. Josefina, el partido, tu partido Acción Nacional, está viviendo una crisis importante. El presidente hace 3-4 semanas en el consejo de tu partido hizo una crítica fuerte. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está perdiendo la mística? ¿Se está perdiendo la doctrina? ¿Qué pasa? Bueno, me parece sin duda que el PAN, primero en sus 72 años, que es lo que estamos festejando ahora, ha sido indispensable para poder explicar el avance democrático y de ampliación de libertades en el país, empezando por la libertad de expresión, que sin duda es la más importante y la fundamental, entre muchas otras. Y creo que el partido, como las instituciones que hoy tenemos en el país, está viviendo un proceso de transformación y de cambio. De pronto pasar de la oposición a ser el gobierno, desde el gobierno federal, desde la presidencia de la República, ha planteado desafíos también al propio partido. La formación de los cuadros, la apertura a los jóvenes, tenemos retos, por ejemplo, el promedio de edad de militancia de los panistas pues es cerca de 50 años, lo cual te refleja que el partido de pronto se cerró o tuvo etapas donde no tuvo esta construcción de puentes con los jóvenes. Josefina, pero también es cierto que el ejercicio del poder desgasta, y a veces desgasta fuerte. Y por eso me parece muy importante, Ricardo, que hoy se está haciendo no solamente esta reflexión en el partido, se están haciendo definiciones significativas desde cómo deben conducirse los procesos electorales. Por ejemplo, ahora estamos inmersos en la discusión de cuál va a ser el método de elección de la candidatura a la presidencia de la República. No se ha tomado aún la definición, Ricardo. ¿Le tienen miedo a una elección abierta, Josefina? No sé si es un tema de miedo o de temor. Cuando el presidente Madero propuso esta alternativa al Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional la aprobó casi por unanimidad, y yo fui de las primeras en darle la bienvenida. Y le di la bienvenida no porque tenga ninguna controversia o ninguna preocupación respecto al método tradicional. Le doy la bienvenida porque esto refrenda el espíritu ciudadano y democrático, claro, de Acción Nacional, y porque esto también, Ricardo, te permite ya desde la interna construir estos puentes más cercanos con la ciudadanía y decir, vengan y sean parte de esta historia. ¿A ti te favorece un método y te perjudica otro? No, realmente no, Ricardo. Yo me siento en una buena condición en ambos métodos. Creo que en todo caso a quien nos favorece es al partido como institución y a la propia candidatura, porque de entrada, esa es mi convicción, tendrías una candidatura más fuerte y claro, con este acompañamiento ciudadano desde el principio, sobre todo frente a una ley electoral que está bastante complicada, que en muchos aspectos, desde mi perspectiva, también es más bien una regresión democrática que impide a los ciudadanos ser partícipes como sucedía antes, y cuando tienes un tiempo tan corto para hacer campaña. Tú decías hace un momento que no se explica la transición, la democracia en México sin el PAN. Es totalmente cierto. Pero también por esa razón, Josefina, ¿la eventualidad de que regrese el PRI significaría un fracaso del PAN o no? Mira, Ricardo, esas son las apuestas que se hacen en una democracia. Y así como nos permitió la alternancia en el año 2000, hoy estamos sujetos a esta posibilidad. Yo tengo la convicción de que vamos a ganar esta presidencia de la República, Ricardo. Y la tengo porque en los gobiernos del PAN hemos enfrentado adversidades, pero hemos logrado para el país mejoras que también están a la vista. En las entrevistas o en los diálogos que he tenido ahora en el país,
Nadie me ha preguntado si mañana se va a devaluar o si van a regresar las UDIs o si vas a perder tu vivienda. La verdad, esto habla de gobiernos que hemos tenido responsabilidad en la estabilidad de la economía, donde ha habido derechos de propiedad, por ejemplo, en materia de vivienda, no de miles, de millones que no teníamos antes. Yo te puedo decir mi experiencia en la Secretaría de Desarrollo Social, la cobertura tan importante en los programas sociales, pero también la evaluación, la transparencia. Me parece que esto es algo que también tenemos que reconocer. Yo quiero insistir en un tema, Josefina, que me parece que es fundamental. Hay un candidato, tú lo conoces, es el candidato del PRI, es un hombre atractivo. Dicen muchos que podría captar una buena cantidad de voto femenino. En el bloque anterior te preguntamos sobre las mujeres. ¿Tú crees que las mujeres mexicanas tienen ya esa capacidad de entender el valor que tendría una candidatura de una mujer? Estoy absolutamente convencida que las mujeres mexicanas, primero, sería ofender a su inteligencia pensar que solamente por una apariencia, por importante que ésta pueda ser, van a tomar una decisión de voto. Me parece dejar de reconocer lo que sí somos las mujeres mexicanas. Bueno, Ricardo, tenemos 7 millones de mujeres jefas de familia que ya no toman decisiones solamente por emoción o por pasión, que todos los días mantienen sus hogares y sus casas. Tenemos 7 de cada 10 hogares con el ingreso de una mujer, es decir, quiere decir que estamos en la toma de decisiones y que salimos a la calle y que nos la jugamos la vida todos los días. Esas guerreras a las que tú te refieres, yo así las llamo. Claro. ¿Entienden el valor de un gobierno o una presidenta mujer? No tengo ninguna duda, Ricardo, y me lo expresan. Fíjate que cuando voy a los eventos que ahora estamos organizando, las más guerreras, como son, las que me dicen, no te vayas a dejar, no te vayas a bajar, ya es nuestro tiempo. Y vaya que no es un tema feminista. Te reflejo el espíritu que me encuentro. Los hombres son siempre más prudentes. Yo también la acompaño. Los hombres estamos con usted. Pero las que se suben al templete y las que te jalan y casi te tiran y te arrancan lo que llevas en la mano. Pero sobre todo es el mensaje, fíjate que son dos, Ricardo. Uno es, no te vayas a dejar. O no nos vamos a dejar. O sea, se suman a la consigna. O sea, se da este fenómeno de cuerpo, sí, digamos. Absolutamente, de una solidaridad, decir, ahora es cuando. Y la otra, el otro mensaje es, Josefina, tú sí nos entiendes, o sea, hay como esta comprensión natural, claro. Eres mamá, de nada te ha sido fácil, de no nos han regalado nada, o como decía la presidenta Bachelet, con la que hablé hace pocos días, Ricardo, porque ahora estoy a punto de publicar un libro y fue uno de los diálogos que tuve, decía, mira, te van a hacer preguntas que jamás le van a hacer a un hombre, pero aprende algo, no tienes que gobernar con bigotes, puedes gobernar siendo lo que eres, siendo una mujer, porque por eso votaron o por eso votarán claro. por ti más adelante. Dime una cosa, ¿te vas a bajar a propósito de la pregunta que te hacen? No, bajo ninguna circunstancia, Ricardo, lo he dicho, voy de frente y no me quito, voy a ganar la elección interna de mi partido, Ricardo. Vas hasta arriba de las encuestas. No va a ocurrir un montielazo, estoy jugando con una metáfora, con Josefina Vázquez Mota. Pues mira, Ricardo, siempre en la política cada día es un riesgo y una oportunidad, y por supuesto yo me siento con una historia de vida política que pongo a consideración de los ciudadanos y que está a la luz de todos. Me parece que mi paso por la Sedesol, por la Secretaría de Educación, por el Congreso, pues aquí está, la conocen los panistas, los ciudadanos, que esa es mi biografía y esa es mi carta de presentación. Josefina, a propósito de esto, ¿quién financia la preaspiración de Josefina Vázquez Mota? Pues mira, fundamentalmente los que más me han ayudado, Ricardo, son mis diputados. Por ejemplo, en las giras de esta semana, en estas que te he compartido, ¿no? Estos viajes, bueno, pues si te invitan a un evento, pues es en la sede del partido, o ellos se encargan de que sea en un auditorio que ellos mismos contrataron. Si vas a una comida con empresarios, pues los empresarios pagan la comida, ellos te invitan a esa comida. Se habla que hay grupos empresariales que te ayudan, ¿cierto o no? Pues mira, Ricardo, la verdad es que son fundamentalmente mis diputados, parte de mis ahorros
que están aquí, y una familia que ya le fui a tocar la puerta a mi papá y a mis hermanos, les dije, ahora les toca, ahora vamos a hacer aquí una bolsita de ahorro para que me vayan acompañando. Y así es como hemos ido avanzando. Dime una cosa, ¿quién es, desde el punto de vista de Josefina Vázquez Mota, el candidato a vencer en la elección presidencial de julio 1 de 2012? Pues mira, Ricardo, después de todas las experiencias te puedo decir con absoluta convicción que para mí el enemigo a vencer es el abstencionismo y la indiferencia. Es ahí, es en este tamaño de indecisos donde tenemos la posibilidad real de un triunfo, y particularmente al PAN es al partido que más le afecta cuando la gente no viene a las urnas, Perdóname, cuando mi no querida nos Josefina, acompaña. pero pregunté por un candidato. Pues mira, creo que ningún... ¿O me vas a decir que tú vas a ser la candidata a vencer? No, ningún adversario es menor. Lo hemos aprendido y yo así lo considero. Creo que sería una arrogancia o una soberbia decir que con el que te pongan y tú... Yo respeto a mis adversarios políticos y en todo caso tengo la convicción del triunfo, no solamente por la plataforma y por la experiencia de gobierno y por el significado de una elección, donde, por cierto, Ricardo, no solamente están en juego los próximos 6 años, en gran medida se está definiendo el resto del siglo XXI, claro. Y creo no están exagerando. En 10 segundos, Josefina, ¿qué pasó con la declaración que hiciste respecto a Luis Carlos Ugalde de la elección de 2006? ¿Te llamó o no te llamó? Me parece que quedó muy claro. Él mismo aceptó que había habido, incluso dijo tal vez no una, otras llamadas en donde, pues, como seguramente habló con todos los grupos y todas las fuerzas políticas para dar cuenta de cómo estaban dándose, reportándose los resultados esa noche. Josefina, te agradezco mucho. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Te deseamos mucha suerte. Gracias, Ricardo. Y ojalá pronto podamos seguir platicando de temas que le importan mucho a la gente. Lo haremos. A los potenciales electores. Gracias por todo, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Qué le parece? ¿Con qué se queda usted?